editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Todo el material para esta jornada. David, buen día. Buen día, Pedro, buen día, amigo televidente. Indudablemente ya estamos con este espacio, con los editoriales y columnas de opinión. Vamos a comenzar, como es habitual, con Cambio. Tiene su título Batalla encarnizada por el segundo lugar. Usted ya se dará cuenta a qué se refiere, ¿no? ¿Cuál segundo lugar? No será la selección boliviana peleando por el segundo lugar, algo por supuesto imposible en estos tiempos, ¿no? Y no es por ser pesimista, ni desanimar a nadie. Pero bueno, se refiere a lo político y dice, Cambio, las disputas entre las agrupaciones políticas de Óscar Ortiz y Carlos de Mesa, subieron de tono ayer y casi llegaron a la categoría de pelea callejera en el campo político por el segundo lugar en las elecciones. La organización de Ortiz, Bolivia dice no, acusó a Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa de iniciar una guerra sucia para inhabilitar a Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez. La denuncia se basa en la acción de la diputada Fernanda San Martín, quien solicitó al Tribunal Supremo Electoral cancelar la personería jurídica de la Alianza Bolivia dice no. Y según la acusación, Rubén Costas, que también integra la mencionada alianza, dijo el 7 de junio, luego de que el Tribunal Supremo Electoral emitió la convocatoria a las elecciones generales, que el señor Carlos Mesa, de 37 puntos que tenía, ha bajado a 27, y eso es picada libre. Sí, yo también escuché y vi eso que dijo en Santa Cruz el señor Costas, está en picada libre, dice. Entonces, en días pasados, dice el señor Rubén Costas, ha comentado y opinado sobre ciertos estudios y encuestas de opinión sobre distintos candidatos, en específico de Carlos Mesa. Eso va en contra del artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral, que justamente establece la prohibición absoluta de las organizaciones políticas de comentar este tipo de encuestas y estudios de opinión, explicó San Martín. Entonces, dicho artículo señala que las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral por cualquier medio serán sancionadas por el órgano electoral plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica. No le digo más, está muy claro, ¿no? Entonces hace una reminiscencia, un enfoque a todo lo que significa aquello de por algunas palabras, diremos, que dijo además el señor Rubén Costas, se tendría que cancelarle su personería jurídica. Y bueno, y ahí entonces ya esta agrupación, Bolivia dice no, ya no estaría en carrera política. Pero dice Cambio que la denuncia de San Martín no parece un hecho aislado. Dice también que otra diputada opositora, como es Eliane Capobianco, ha dicho que la diputada responde a los intereses y es la voz de Comunidad Ciudadana. Acusamos a Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa de iniciar una guerra sucia en contra de Bolivia, dice no. Luego destaca que, en otras palabras, la agrupación de Ortiz hace bien en tomar muy en serio la denuncia presentada por la diputada, porque indudablemente ya reaccionaron. Por su lado, Comunidad Ciudadana dijo que nada tiene que ver con la denuncia de San Martín y amenazó, dice Cambio, a la agrupación de Ortiz que evite referirse a Comunidad Ciudadana con acusaciones temerarias e irresponsables que no tienen fundamento alguno. Días atrás, tanto Ortiz como Rodríguez se cansaron de lanzar dardos contra Mesa, cuyos operadores políticos parecen haber tomado la revancha mediante la denuncia presentada por San Martín. ¿Qué le parece? Ya lo habíamos anticipado, esto como apunte nuestro, que lo que significa esta campaña electoral que virtualmente en la que ya están en carrera todos los habilitados, ha de ser y ha de tener de todo y para todos.
la denominada guerra sucia, la guerra de los insultos, como decía Rivadeneira Prada, periodista, colega ya fallecido hace algún tiempo, y que escribió un libro con ese título, La guerra de los insultos, hace varios años, y ahí se veía de todo. Sería interesante volver a tomar los datos, ¿no? Vamos a la caricatura, al dibujo, diremos, de cambio. Se ve al presidente Morales y al presidente de Paraguay. Integración y prosperidad señalan ambos. Bueno, es así, siempre tienen los mandatarios, ¿no?, que practican sobre todo la alta diplomacia, siempre dicen que también tienen una carta bajo la manga. Bueno, ¿cómo será? ¿Cómo ha recibido usted la visita de Paraguay? Muchos dicen positiva, pero otros tienen que recordar la historia nuestra, volver a releer lo que fue la guerra del Chaco, por qué y cuándo se produjo el armisticio, cuando dicen, reitero, Bolivia estaba ya a punto de ingresar a paso de parada, y ahí vino el armisticio patrocinado por países hermanos y entre comillas, y bueno, nosotros fuimos los perdidosos de una gran extensión territorial. Se pasa la historia, por favor. Vamos con página 7. Negocios con la madera en Bolivia. Ese es el título de su editorial. Y dice: la autoridad boliviana de tierras ha hecho bien en acusar a por lo menos 6 personas involucradas en la venta irregular de autorizaciones de desmonte, que terminaron afectando, imagínense, a 22.000 hectáreas y a 6 comunidades menonitas. Fueron ahí los taladores de madera, los taladores de árboles, como una especie de termitas, y arrasaron con 22.000 hectáreas de bosques y una madera fina que tenemos en nuestro país, y afectaron a 6 comunidades menonitas. Y se dice que el principal acusado es René Noel Sibila, ex responsable de la Unidad Operativa de Bosque y Tierra de San Ignacio de Velasco, quien vendió, dice, imagínense, vendió cuando estaba de autoridad máxima de los bosques, 2.096 resoluciones para autorizar el desmonte ilegal de las 22.000 hectáreas de tierras fiscales. El modus operandi de este señor Sibila era vender resoluciones de autorización de desmontes de 20 hectáreas, pero por miles. Cada resolución era entregada a un costo de $300, por lo que se estima que este negocio generó $6 millones de ingreso para el autor y sus cómplices. Luego, quienes compraban esas resoluciones talaban el bosque y vendían la madera. También está investigado, dice, junto a este señor, Rolf Keller, además de su ex asesora, el ex jefe nacional de fiscalización, la ex jefa jurídica y un 6º funcionario. Imagínense, de la principal autoridad de nuestro país, como es la Unidad Operativa de Bosque y Tierra, que tiene que velar porque no se deforeste, no se tale árboles. Y ellos hicieron tabla rasa con esto, y destaca que este escándalo ya tiene años de ser conocido, pero que por fin ha salido a la luz. Entonces, el actual director de la Autoridad Boliviana de Tierras, Cliver Rocha, reconoció que se presentaron denuncias contra este señor Sibila, e incluso habían mensajes escritos en los muros de la oficina de San Ignacio, pero que el director ejecutivo anterior y sus asistentes no hicieron nada. Bueno, ya habla de montos mayores en hectáreas, dice, esas 350.000 hectáreas implican 320 metros cuadrados por persona de pérdida de bosque al año. ¿Qué le parece? Hablábamos del editorial de página 7, negocios con la madera en Bolivia. De verdad, los datos son muy preocupantes. Dice que la tala irregular de bosques en Bolivia es un asunto de suma seriedad que la Autoridad Boliviana de Tierras no ha logrado resolver. De acuerdo a una entidad internacional, una de investigaciones sociales y económicas, la deforestación anual se incrementó en un promedio de 150.000 hectáreas por año durante los 90, y habiendo llegado, imagínense, a 350.000 hectáreas anuales en los años 2016 al 2017 en nuestro país. Y estas 350.000 hectáreas implican unos 320 metros cuadrados por persona de pérdida de bosque. Y dicen que
Esto es unas 20 veces más que el promedio mundial. Le digo que siempre son interesantes estos editoriales porque no dejan de ser artículos de análisis, para que usted lo sepa, lo que no se toca habitualmente quizá en las noticias. Imagínense, lo que se tala aquí en nuestro país representa unas 20 veces más que el promedio mundial. No se tala tantos árboles en ningún otro lugar del mundo como en Bolivia. Y dice, a este ritmo, considera esta entidad alemana que hace estos estudios a nivel global, los bosques de Bolivia, de nuestro país, podrían desaparecer completamente para el año 2100. Bueno, y dice este editorial, es bueno, insistimos, que la Autoridad Boliviana de Tierras alerte sobre estos hechos irregulares, pero lo más importante es que los evite, lo que realmente representa cumplir con sus funciones, y dando cuenta que no están cumpliendo con sus funciones y están talando los bosques, pero que da miedo de verdad. Vamos con la caricatura de página 7, ¿qué se ve ahí? Feminicidios, dice, bueno, esto de los feminicidios lo utilizan como un columpio las autoridades para divertirse. ¿A quién identifica? Usted ya tiene ahí en su pantalla, yo no le digo, pero claramente se ve autoridades, dice una banda, y con esto entendería que poco o nada les interesa a los feminicidios que se dice que ya son 1 por día en el país. Es el país donde más pierden la vida las mujeres. Increíble pero cierto. ¿Qué se hace al respecto? Y no interesa mucho, es lo que se da a entender con esa caricatura. Así lo ha querido graficar este problema el caricaturista de página 7, no sé, usted también tiene su propio criterio. Vamos con el diario, ahí está el título del editorial, éxito de iniciativa privada para producir arroz. Bueno, vamos a resumir y destaca que casi todas las costosas empresas estatales de que es propietario y administra el Estado plurinacional, pese a que cuenta con ventajas, dice casi todas estas costosas empresas estatales trabajan a media máquina. Algunos lo hacen con materias primas, imagínense, importadas. Operan, caramba, con técnicos extranjeros y su administración es deficiente, sin contar otros aspectos. En síntesis, su aporte a la nación es poco significativo, hablando, dice, de estas empresas estatales. Es más, si el país tiene ingresos económicos, ingresos importantes, estos provienen de la venta de materias primas, gas, estaño, oro, zinc, soya, almendras, etcétera, con altos precios. En medio de ese desolador panorama, la iniciativa privada es el único sector que realmente moviliza la economía nacional y en particular recientemente la agricultura arrocera del norte de Santa Cruz y sur de Beni, que ingresó en intensa actividad gracias a medidas agrarias de mediados del siglo pasado. Entonces destaca que dicho último sector de la economía privada en años pasados pasó a cultivar 100.000 hectáreas de dicho grano, o sea, arroz, y últimamente 20.000 hectáreas más, o sea, 120.000 hectáreas, haciéndose total de tierras dedicadas a la agricultura, en especial de arroz. Es decir, que en el último año habilitó el 20% más de áreas de tierra trabajadas para producir alimentos en nuestro país. Y destaca esa iniciativa privada, que es una de las pocas que ha posibilitado subir la producción de arroz en nuestro país. Y dice que se debe destacar que el llamado capitalismo de Estado en vigencia no contribuyó a ese éxito en la producción arrocera, ni con un centavo. Ha sido obra exclusiva de ciudadanos privados ansiosos de impulsar las fuerzas productivas para el progreso nacional, dice. ¿Qué le parece? Si no era el emprendimiento de algunos empresarios, en este momento no tendríamos mucho arroz. Así se descuida el apoyo a la agricultura, para que produzca más y mejor. No se instala silos y riego, dice, no hay silos, no hay cómo regar, se hace la vista gorda, dice, refiriéndose indudablemente al gobierno, a las autoridades,
Se hace la vista gorda ante el contrabando y se impulsa la importación de alimentos por alrededor de, caramba, diríamos, $1.000 millones al año. Nunca había importado a Bolivia tanto alimento por ese monto, nunca lo había hecho. Ahora se importa por $1.000 millones al año alimentos, porque si no, no tendríamos alimentos, dicen. Algo que, dicen algunos, sucede como en Venezuela, viven de todo lo importado porque ya no hay casi producción en Venezuela, dicen. ¿Cómo será? ¿Usted qué dice? Bueno, lea el editorial del diario, por supuesto. La caricatura del diario, afiches, ahí está muy bien enfocada. Bueno, vamos con afiches de Luzbel. Ahí se ve un dependiente de tránsito que, cuadrándose ante su jefe, un coronel, le dice: mi comandante, todo el batallón de tránsito pide también condecoración por rechazar coimas de 10 bolivianos. Y ahí se queda el comandante sorprendido, porque claro, ¿cuántos no rechazan 10 bolivianos? Alguien ha querido dar, alguna vez lo vimos, no es verdad, pero tómelo a modo de sonrisas, de chiste, le dieron 20 bolivianos y alcanzamos a escuchar de pasadita y le dice: ¿cómo? Y le dice el denominado varita, no es varita, agente de parada, le dice: ¿cómo? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué me has traído? Entonces, ahí está bien graficada aquella caricatura. Mi comandante, todo el batallón pide que se le dé condecoración por rechazar coima de 10 bolivianos. Bueno, es para sonreír las cosas que pasan en nuestro medio, ¿no? Vamos con el Alteño. Bolivia y Paraguay unidos por la historia, dice, y destaca que están indisolublemente unidos ambos países por este hecho histórico labrado a fuerza de un conflicto bélico. La guerra del Chaco de 1932 y 1933, dice. Dice que en ese contexto dos presidentes jugaron el destino de sus países sin medir las consecuencias. Por un lado, recuerda la historia, estaba el presidente paraguayo Eusebio Ayala, y por otro lado estaba Daniel Salamanca por el lado boliviano, que terminó aceptando las condiciones adversas para su ejército, aunque él fue quien instó a la población de ir a un conflicto bélico bajo el argumento de que Bolivia recuperará su autoestima solo venciendo una guerra. El máximo protagonista militar de Paraguay fue José Félix Estigarribia. En cambio, Bolivia tuvo varios, pero el último en comandar al ejército fue Enrique Peñaranda, y al final del conflicto ambos se dieron la mano en señal de paz y amistad. El mes cabalístico de todo ese proceso es junio, porque el 15 de ese mes de 1932 comenzó la guerra, una vez que Bolivia tomó la laguna Pitiantuta. 3 años más tarde, el 12 de junio de 1935, se firma el Tratado de Cese de Hostilidades para poner fin a la guerra. Y 84 años después, Bolivia y Paraguay suscriben una serie de acuerdos bilaterales, siendo los protagonistas los presidentes de ambos países, Evo Morales y Mario Abdo Benítez. Bueno, así un enfoque rápido, todavía diríamos no deja de faltar alguna profundidad en los análisis de la historia de nuestro país respecto a lo que fue el conflicto Bolivia-Paraguay. Vamos con la caricatura de El Alteño. ¿Qué se ve ahí? Dice, ¿un ciudadano o quién? Te dice a Bernoy: el secretario general de la OEA ha sostenido en CNN que no apoya la candidatura de Evo, pero sí su derecho a postularse a la reelección, a Bernoy. Y a Bernoy le dice: podía hacerlo desde Washington, compadre, ¿por qué venir hasta aquí e ir nada menos que al Chapare y asistir a la proclamación del jefazodis? Y el Pesito dice: los políticos son cada vez más mañosos, dice. Bueno, ya es un político más indudablemente el presidente, el secretario general de la OEA. Bueno, usted califíquelo. Finalmente, la guerra del Chaco es el título del editorial de Jornada, y dice que estos contactos bilaterales que se han dado
cada vez con mayor frecuencia son una muestra de amistad consolidada después de la guerra. Bolivia y Paraguay en los últimos 50 años han avanzado notablemente en la construcción de una cultura de paz, de un efectivo compromiso fraternal y una comprensión de la necesidad de trabajar en armonía para alcanzar objetivos superiores, dejando atrás, claro está, lo que significa esa guerra fratricida impulsada por intereses foráneos sobre todo. De esa manera llegamos al final de editoriales y columnas de opinión. Le agradezco por su atención y será pues hasta nuestro próximo reencuentro. Permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita.